Muy buenas noches y bienvenidos a Casa Árabe, a Marhaba. Y vamos a dar comienzo a esta presentación del libro que se centra en el trabajo de Murad Zarruq. El libro es, como veis aquí, Clemente Cerdeira, intérprete diplomático y espía al servicio de la Segunda República. Me da particular placer recibir a Murad y desde luego a Bernabé en esta mesa de Casa Árabe, porque desde luego nos interesa siempre dar difusión a los libros que tienen que ver con la realidad de los países árabes, pero también con la interacción y con la historia común que tienen España y los países árabes, y desde luego Marruecos siendo uno de los países con quienes, digamos, más lazos tiene España. A principios del siglo XX, ya hace más de un siglo, Clemente Cerdeira y Fernández formaba parte de un reducido grupo de intérpretes de árabe necesarios para allanar el camino al protectorado español en Marruecos a partir de 1912. A diferencia de sus compañeros, el joven intérprete demostró una curiosidad insaciable por los asuntos políticos del protectorado. Y nuestro amigo Murad también ha demostrado una curiosidad por el papel de esos traductores e intérpretes del árabe en ese periodo tan peculiar de la historia, tanto de España como de Marruecos, donde las lealtades marcaban a la gente de por vida. 17 años me parece que es lo que le ha llevado a Murad Zarruq documentarse exhaustivamente sobre este personaje, sobre Cerdeira, quien es sin duda un personaje poco conocido y controvertido, que nos habla desde otro registro de un episodio de la época colonial, quizás también poco conocido y controvertido, y que sirve para contextualizar este periodo histórico. La lucha contra el nacionalismo marroquí, tras el advenimiento de la Segunda República, permitió a Clemente Cerdeira desarrollar sus habilidades en el ámbito de la inteligencia, del espionaje. Y con el desencadenamiento de la guerra civil, Cerdeira llegaría a ocupar un primer plano. Pero bueno, de este singular recorrido en Marruecos y en España nos hablarán tanto Murad Zarruq como Bernabé López García, quien es, como sabéis, catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y también prologuista del libro. Por su parte, Murad, quienes no lo conocen, Murad Zarruq es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, DEA en Ciencia Política por la misma universidad y licenciado en Traducción por la Escuela de Traductores de Tánger. Es profesor titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Casablanca y ha sido docente en la Universidad de Granada y en la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en Historia de la Traducción, Nacionalismo, Política en el mundo árabe. Vamos entonces a empezar primero dando la palabra a Bernabé López García, después Murad nos hablará del libro y posteriormente abriremos el espacio para el intercambio con el público. Adelante, Bernabé, gracias. Buenas tardes a todos. Desde luego para mí es un placer reiterar las presentaciones de este libro de Murad Zarruq. En primer lugar, porque me siento muy cercano de la personalidad de Murad. En segundo lugar, porque también, de una u otra manera, detrás de la existencia de ese libro, quizás de una manera muy remota y lejana, quizás menos remota por el hecho que acaba de decir Karim hace un momento, de que soy prologuista también del libro, me siento próximo y cercano a este libro que tendrán ustedes entre las manos o que lo tienen ya los que lo hayan adquirido. De todas maneras, no es esta la primera presentación del libro de Murad a la que asisto. Últimamente me siento un poco escudero del propio Murad, de lo cual me honro.
en la medida que nos une también una amistad y la proximidad que acabo de señalar. Tuve la oportunidad y la suerte de estar con él en Tánger y en Tetuán, en las presentaciones que se hicieron en el Instituto Cervantes, de asistir y contribuir a los debates que tuvieron lugar en estas dos ciudades. Y una vez más, aquí estamos. Y, digamos, mi papel en esta función va a ser tratar de situar un poco la personalidad intelectual de Murat Zarruk, en la medida en que para mí es un historiador que se ha hecho a sí mismo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo tesón, llegando a entender lo que es la naturaleza y la esencia del historiador. Alguien que nunca está contento con lo que averigua, que busca más, que pasea y recorre cuantos más archivos posibles en España y fuera de España. Y una figura como la de Clemente Cerdeira obligaba inevitablemente a bucear fuera de España también, en archivos relativos al protectorado marroquí y naturalmente en los que Clemente Cerdeira es una figura bien presente. El libro, en su origen, lo contará probablemente Murat también en su presentación, proviene de una tesis doctoral. No es la clásica obra que se hace de una tesis doctoral, sino trabajada y terminada la tesis doctoral sobre los traductores en poco más de un siglo de historia, o poco menos de un siglo, de historia de la España contemporánea, desde 1860 hasta los años 40 del siglo XX. Trató de hacer una larga cala en lo que habían representado los intérpretes como personajes siempre en la sombra y sin embargo tan fundamentales para la acción diplomática, para la acción militar y para los trabajos que la organización de un protectorado como el de España en Marruecos obligaban. Pero su tesis doctoral arrancaba del siglo XIX, desde 1860, arrancaba desde el papel desempeñado por una figura que fue la de Aníbal Rinaldi, un poco maestro de intérpretes contemporáneos, figura literaria también, porque Benito Pérez Galdós, en su novela ejemplar Aita Tetauen, lo convierte en un personaje literario, siendo un personaje de carne y hueso. Por supuesto, lo reinventa y lo reimagina, pero Murat tuvo la oportunidad de acercarse al personaje, acercarse a los documentos que había en torno al personaje, de trazar su biografía y a partir de ahí continuar en las diferentes sagas de intérprete que en la España de finales del XIX y de principios del siglo XX desarrollaron actividades. Eso le lleva, digamos, de la figura de Aníbal Rinaldi, le lleva a la otra gran figura que es la de Clemente Cerdeira y que es la que nos ocupa hoy, la que, mucho más allá de lo que fue el trabajo sobre la figura en su tesis doctoral, donde hacía un esbozo importante, pero donde él ya entrevió que ahí había una biografía, y yo de alguna manera le estimulé a que merecía la pena desarrollarlo, porque es un personaje de una gran dimensión, y no solo una dimensión política, una dimensión activa,
una dimensión intelectual incluso, sino una dimensión también humana, que Murad ha querido resaltar precisamente, quizá exagerando un poco, el papel desempeñado en la Segunda República, que marca el título del libro, porque al fin y al cabo no es más que la última década de una larga vida en la que Clemente Cerdeira desarrolla su actividad. Pero la tesis doctoral, ya ni recuerdo el año en que se hizo, 2002. El año 2002, se convirtió en libro, publicado en las ediciones Bellaterra, años más tarde, pero, como digo, a partir de aquel momento de la realización de la tesis, Murad insistió en esos 17 años que señalaba Karim hace un momento, que han servido para ir enriqueciendo los materiales que encontraba, que buscaba y que reelaboraba. Esos 17 años han dado lugar a una biografía extensa, una biografía documentadísima, una biografía humana y apasionada, porque la visión que de alguna manera Murad ha querido tener de esta figura no era solo, como he dicho, resaltar su actividad, resaltar su trabajo intelectual como conferenciante, como profesor, como traductor, como comentarista de traducciones de obras importantes, como estudioso de temas de fondo de la vida cotidiana en un país como Marruecos, como es los bienes javices, le llevaron, como digo, a hacer una labor intelectual que no ha sido suficientemente ponderada. En estas presentaciones a las que he referido antes, en las que he participado, he señalado siempre que para mí, de haber nacido en otro contexto, en un contexto francés, diría yo, hubiera acabado, si no hubiera habido guerra civil por medio y tantas historias complicadas, hubiera terminado sin duda en una academia, en un colegio como los Collèges de France, de un Vincent Monteil o un Jacques Berck, y sin embargo nunca fue reconocido por el medio académico universitario español y pasó desapercibido. Es más, incluso algunos, es el caso de... Pero eso por razones políticas, es el caso de Miguel Asín Palacio, lo denigra profundamente en ese libro, en ese artículo que realizó Asín Palacio sobre el por qué los moros de Franco habían participado en la guerra civil al lado de los nacionales. Lo denigraron por sus ideas políticas, por su fidelidad a la República, por su trabajo que llevó a cabo en la sombra en el consulado de Tánger en los primeros días de la guerra civil, los primeros meses de la guerra civil, y naturalmente ese fue un poco el principio de su final, que le llevó a otro puesto en el Marruecos del Sur, a un puesto lejos ya de ese mundo árabe en el que había vivido, y ahora Murad nos hablará, y ya Karim había comentado antes, Marruecos, Líbano, Argelia, Egipto, todo un recorrido por muy diversos lugares del mundo árabe que lo conformaron como el gran arabista que fue, el gran intérprete y traductor que fue, y digamos, el gran personaje humano que Murad resalta en su biografía. Poco más y buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero quisiera dar las gracias a Casa Árabe por permitirme y por brindarme esta ocasión para presentar la biografía de Clemente Cerdeira. Estoy triplemente agradecido a
mi profesor y maestro Bernabé, y que conste una cosa, el escudero soy yo. Agradecido porque me enseñó y me recomendó trabajar sobre la élite del cuerpo de intérpretes cuando todavía andaba buscando un tema de tesis doctoral, y por haber escrito el prólogo de la biografía de Clemente Cerdeira y por acompañarme en esta gira por el norte de Marruecos y también aquí en Madrid. Y gracias a él también tomé la decisión de escribir la biografía de Clemente Cerdeira, porque cuando me recomendó hacer un trabajo aparte sobre la figura de Clemente Cerdeira, estaba en conflicto con el género de la biografía. Había leído unas cuantas biografías y siempre la biografía histórica me parecía como una forma de disecar protagonistas de nuestro pasado, haciendo caso omiso de los altibajos, de los sobresaltos normales en la vida de cualquier persona y presentando sobre todo los lados positivos, de tal manera que muchas biografías al final acabaron pareciéndose mucho a los libros de caballería. Tenía que tomar la decisión de comprometerme a reflejar la realidad en un texto independientemente del desenlace el mismo. No tenía todavía la documentación, no había buscado en los archivos en otros archivos aparte del archivo de Alcalá y el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y cuando tomé la decisión, pues inicié el largo caminar de la búsqueda de la documentación que me llevó a París, a Nantes, a La Courneuve, a Ceuta, y al final acabé teniendo toda la documentación necesaria para reconstruir la trayectoria de Clemente Cerdeira, que al fin y al cabo es una historia llena de frustraciones, una historia de un hombre de frontera, un superviviente que no alcanzó sus objetivos ni en el ámbito político, ni en el ámbito profesional, ni tampoco en el ámbito personal, al no conseguir reunirse con la familia una vez terminada la Guerra Civil Española. Entonces, para hacer un pequeño recorrido por la vida de Clemente Cerdeira, os propongo una serie de fotografías para no aburriros. Clemente Cerdeira, a diferencia de sus compañeros del cuerpo de intérpretes que dependían del Ministerio del Estado, tuvo una infancia arabizada, entre comillas, en Marruecos, por la sencilla razón de que el padre, que trabajaba de guardia civil en la legación de España en Tánger, tomó una decisión peculiar en su momento, que consistía en llevar a su hijo a la escuela coránica. De tal manera que Clemente Cerdeira acudía a sus clases en la escuela coránica en Tánger, también al colegio europeo, y profundizó sus estudios en la madrasa del Atarín en Fez, y más tarde en la madrasa que dependía de la Universidad del Qarawiyyin. Ahí no estudió solamente el árabe, sino también los estudios islámicos, de tal manera que se familiarizó desde el principio tanto con la lengua como con la cultura islámica. Y sus estudios lo llevaron a Túnez, al Líbano, antes de incorporarse, después de haberse incorporado en el cuerpo de intérpretes. El punto de inflexión fue una recepción en el Palacio del Sultán Abdulaziz en el año 1905, cuando recibió a su médico Alfonso Cerdeira, el hermano mayor de Clemente, y cuando Clemente entró con su chilaba y hablando un marroquí perfecto, el sultán se llevó una buena impresión, lo cual fue reflejado por Alfonso en un informe enviado a la legación. 2 meses más tarde, Clemente Cerdeira ya tenía el cargo de aspirante a joven de lenguas. Entonces, empieza el trabajo, las cosas serias empiezan con el establecimiento del protectorado. Tenía que hacer de intérprete. Aquí lo vemos en una interpretación bilateral entre el alto comisario Alfau y el Jalifa. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Clemente Cerdeira tenía la mala costumbre, entre comillas, de opinar, de intentar aconsejar a sus superiores, por la sencilla razón de que su competencia cultural le situaba en una posición
mucho más privilegiada que la de sus superiores y siempre procuraba ayudarles a rectificar el tiro, a sortear situaciones culturalmente inaceptadas para los marroquíes. Siempre intentaba explicarles en qué consistía la mentalidad del marroquí, y este tipo de comentarios no fue bien acogido siempre por la superioridad. Algunos superiores supieron cómo apreciar estas injerencias, entre comillas, del intérprete, como el general Castro Girona, con quien se llevaba muy bien, el general Burguete, pero otros no aceptaban estas opiniones. Sin embargo, el primer gran desafío de Clemente Cerdeira durante su trayectoria de intérprete fue el famoso caso de Reisuni. España tuvo un problema desde el principio con este personaje, cuya vida no tiene obviamente nada que ver con la americanada conocida, el viento y el león. El guión, desde luego, es muy atractivo, sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad del personaje. Ahmed Reisuni fue una persona muy compleja, obviamente se merece una biografía exenta de reflejos étnicos. Algunos historiadores tenían muy buen material, pero lamentablemente hicieron mucho daño a su trabajo al presentar textos salpicados con consideraciones étnicas. La historiografía tetuaní fue demasiado indulgente con este personaje. Yo creo que desde España se hicieron trabajos muy buenos, como el de Tomás Tessainer, la tesis doctoral de Tomás Tessainer sobre la figura de Reisuni como aliado y enemigo de España. Clemente Cerdeira al principio interpretaba las conversaciones con Reisuni, que a veces se alzaba en armas contra España, otras veces colaboraba directamente con las autoridades españolas, y acabó al final negociando directamente con él. Fue acusado por sus detractores, por los militares, de haber alargado la vida del reisunismo, especialmente cuando se produjo el hundimiento de la comandancia de Melilla, el mes de julio de 1921, cuando Dámaso Berenguer estuvo a punto de aplastar a Reisuni. Tuvo que levantar el cerco con el fin de dirigirse hacia el este para salvar la comandancia de Melilla después del derrumbamiento del ejército de Silvestre. De ahí surgió la gran enemistad entre Clemente Cerdeira y los militares, una enemistad que le iba a costar mucho, sobre todo después de la elaboración del expediente de responsabilidades, el expediente Picasso, durante los años 20, y la remontada, entre comillas, no empieza prácticamente hasta el advenimiento de la Segunda República, cuando Clemente Cerdeira vio con mucha satisfacción cómo Azaña procedió en su momento a recortes drásticos en la institución militar, descabezando literalmente esta institución, ya que el ejército español contaba con 118.000 hombres, entre los cuales había un pequeño ejército de oficiales dentro del mismo ejército, 21.000 oficiales, entre los cuales había 800 generales, y la situación era insostenible. También procedió al cierre de la Academia de Zaragoza, y Clemente Cerdeira ya colaboraba directamente con la Segunda República en el ámbito de la inteligencia, e incluso le tocó espiar de cerca el ejército español a partir del año 1933. Las cartas que se cruzaron los dos hombres, Clemente Cerdeira y Reisuni, nos dejan una historia paralela a la trayectoria de Reisuni muy interesante y digna de resaltar, porque los dos hombres se llevaban muy bien. Al final, como dijo el mismo Cerdeira, Reisuni no confiaba en ningún español, salvo en su persona. Defendió a capa y espada la idea de llevar Reisuni a Tetuán y designarlo jalifa con el fin de matar a dos pájaros de un tiro, desmantelar el pequeño ejército que había montado en el monte,
y al mismo tiempo controlarlo directamente en Tetuán. Ni el sultán de Marruecos ni las autoridades francesas estaban por la labor y obviamente los franceses empezaron a desconfiar de Clemente Cerdeira porque les parecía como un elemento peligroso de cara a sus propios intereses. Cerdeira, cuando se subía al monte, no se contentaba con negociar con Reisuni, sino que hacía propaganda muy hábil para mantener el apoyo a Ahmed Reisuni. Los pasquines que repartía en el monte, los leí una y otra vez. En estos pasquines juega un poco con las sensibilidades de los habitantes de Jbala, la zona occidental del norte de Marruecos. Les dice, por ejemplo, que no hace falta luchar contra los españoles, sino que había que luchar contra los rifeños, quienes humillan a las mujeres de los Jbala, quienes consideran a los Jbala y los tildan de, que no consideran que los Jbala eran hombres, y cosas que calaban hondo en su momento, porque era terminología que irritaba a los jeblíes. Se nota la habilidad del personaje, se nota su conocimiento profundo de la mentalidad marroquí, especialmente en aquellas zonas rurales, y estos conocimientos los rentabilizó cuando empezó a dedicarse a la recopilación de información política. Aquí lo vemos con su hijo Clemente, que vive todavía, por cierto, tiene 96 años, y con un emisario de Reisuni. Esta es una de sus carpetas donde guardaba cuidadosamente los informes secretos sobre las negociaciones en su momento llevadas a cabo por el cónsul Juan Zugasti. Aquí lo vemos con Berenguer en unas conversaciones en el monte. Y estas son las fichas que a mí me dan mucha rabia cuando las vuelvo a ojear, porque se trata de la otra faceta de Clemente Cerdeira, la faceta del investigador, que al final se diluyó entre tantas tareas administrativas que tenía y también entre las misiones que tenía encomendadas. Clemente Cerdeira dominaba a la perfección el árabe marroquí, el árabe estándar. Cuando dirigía una carta a un marroquí utilizaba la caligrafía marroquí, cuando escribía a un oriental cambiaba de caligrafía y de registro, siempre firmaba con el nombre de Taleb Abderrahman Cerdeira al-Andalusi, un hombre muy hábil, muy conocedor tanto de la jurisprudencia islámica como del lenguaje jurídico en español, porque se había licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla el 28 de julio de 1926. Y aquí tenemos las fichas de su obra magna, que fue incautada con sus bienes a partir de julio de 1936, una obra cuyo título iba a ser El Derecho Musulmán, una obra voluminosa donde Clemente Cerdeira estudia una serie de cuestiones relativas al derecho islámico, una obra que empezó a desarrollar cuando decidió pedir un permiso para estar en el Marruecos francés, y de esta manera mató a dos pájaros de un tiro. Primero, esquivó la persecución de los militares en el protectorado español, y segundo, consiguió disponer de más tiempo para desarrollar esta investigación, que empieza en Rabat, luego lleva el borrador a Argel, donde trabajó a partir del año 32 en el Consulado de España, antes de pedir un traslado al Escorial con la intención de acabar esta obra y también para ponerse al servicio de la Dirección de Marruecos y Colonias. Fue el único nader de bienes habices de confesión, o sea, el único nader no musulmán. Los marroquíes y los elementos del movimiento nacional no protestaron porque lo conocían de cerca. Sabían que aunque no era musulmán, era una persona muy respetuosa con el Islam, con los preceptos del Islam y con la cultura de los marroquíes. Y nos dejó informes preciosos acerca de esta institución opaca. Opaca porque se trata de una institución donde se acumularon bienes de mano muerta durante siglos y donde se produjeron agujeros negros que sirvieron a diferentes gobernantes para lucrarse y para utilizar estos bienes teóricamente inamovibles. Los informes reservados
si los reunimos nos dan casi 400 páginas, un estudio jurídico espléndido sobre esta institución, que se complementa quizás con la obra de Mekki Naseri, el Ahbas al-Maghribi, aunque el Mekki Naseri, cuando escribió su obra en árabe, la escribió desde una perspectiva puramente nacionalista. Yo creo que las dos obras se complementan, y esta obra sobre los bienes javices hay que publicarla no solamente en español, sino en árabe. Una vez aquí en Madrid empieza la labor de Clemente Cerdeira, la labor de la persona que recopila información política al servicio de la Segunda República. Empezó por descifrar el enigma de la Asociación Hispano-Islámica, llamada también el Beit al-Arabi, o el Hogar Árabe de Madrid. Esta Asociación Hispano-Islámica fue creada justo después de la proclamación de la Segunda República y reunía personajes de peso en la misma. Todos los miembros del movimiento nacional, tanto de la zona francesa como de la zona española, como el Fessi, Abdeslam Ben Nouna, Abdel Torres y otros nacionalistas, el emir Sheikh Barcelán. Los españoles eran casi todos catalanes, Clara Campoamor, Enrique Rafols, el que se iba a encargar del servicio de información más tarde de Cataluña en plena guerra civil, Argila, y también muchos escritores egipcios de renombre como Ibrahim Abdelkader al-Mazni, Ahmed Zeki Basha, y de Túnez el Habib Bourguiba, que más tarde se iba a convertir en el presidente de la República. Todos estos personajes estaban en la misma asociación, y las autoridades republicanas no sabían el porqué. Encargaron a Clemente Cerdeira de descifrar el enigma, y después de una investigación muy profunda, después de haber contado también con un topo dentro de la asociación, escribe un informe brillante explicando un poco las razones que llevaron a cada grupo a formar parte de la asociación. Los egipcios estaban buscando una aventura completamente inocente. Los marroquíes querían convertir la sucursal de Tetuán en una plataforma de reivindicaciones políticas, y los políticos catalanes que tenían negocios querían aprovechar el boicot a los productos de Gran Bretaña y Francia en Oriente para conquistar el zoco oriental. La asociación obviamente no suponía ningún peligro para la República, pero a primera vista daba miedo ver a toda esta élite metida en la misma plataforma. La segunda gran misión de Cerdeira quizás fue la investigación del propio ejército, cosa que hizo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, se puede entender, porque se trataba de sus enemigos de toda la vida. Hacia el año 33, un grupo de indígenas avisó a las autoridades españolas, indígenas obviamente entre comillas, que los militares estaban preparando un golpe de Estado. Y aquí tenemos un fragmento de la carta que el cónsul de Fez envió en su momento al cónsul de Rabat para avisarle de lo que se estaba avecinando. No solamente se habla de agitadores en los medios de los indígenas, sino que se habló de una guerra civil que estaba a punto de estallar en España, y que parte del ejército de África se iba a sublevar. Aquí parece que el cónsul era andaluz, para poner fin a la existencia de la Segunda República. Y tanto Ángel Viñas como otros historiadores acusan a la Segunda República de no haber tomado muy en serio los diferentes avisos y los diferentes síntomas de un golpe que se estaba avecinando en su momento. Yo creo que se tomaron las medidas necesarias, pero los hombres no fueron los adecuados y no había muchos medios. Carlos Baraybar no era la persona indicada. Clemente Cerdeira hizo lo que pudo en Ceuta, escribió un pequeño diario sobre su estancia en Ceuta. No había indicios claros de un golpe que se estaba preparando, pero no le faltaban ganas para implicar a los militares. Y durante este contexto consiguió reclutar a un intérprete, Juan Mansilla, que estaba completamente olvidado, que trabajaba en el Sáhara, con el fin de que le informara sobre el comportamiento del ejército
en el Ejército del Sur, porque no había mucho control sobre la institución militar en esta zona. Pero muy poco pudo hacer para recabar información sobre lo que se estaba preparando. La gran labor que le encomendaron las autoridades republicanas consistía sobre todo en analizar el nacionalismo marroquí y también organizar una especie de persecución del mismo, una persecución hábil, blanda, con el fin de mantenerlo en todo momento controlado. Desde luego, Clemente Cerdeira nunca compartía los métodos expeditivos de algunos de sus jefes, como por ejemplo aquí, cuando se procedió a la retirada de los ejemplares del libro de Shekib Arsalan hacia el año 1934, لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. Aquí tenemos una carta de Abdeslam Ben Nuna, a un año de su fallecimiento, protestando con un estilo muy elegante y sobre todo hablando con un amigo comprensivo acerca de el comportamiento de las autoridades republicanas que llegaron a entrar en casas de particulares para buscar ejemplares de un libro inofensivo según Abdeslam Ben Nuna. Esta es una de las fotos más simbólicas del paso de Clemente Cerdeira por la dirección de Marruecos y Colonias. Estaba con su compañero de despacho, Agustín de Foxá, uno de los autores del Cara al Sol. Cada uno al final tuvo una trayectoria diferente, pero lo cierto es que de Foxá confirmaba los informes de Clemente Cerdeira, aunque desconocía el nacionalismo marroquí, desconocía Marruecos, desconocía el mundo árabe y desconocía la lengua árabe. Era uno de estos funcionarios que se dedicaban a vivir bien, que tenían un cargo cómodo en espera de tiempos mejores. Y no puedo decir que entre los dos había una relación de amistad, pero desde luego todos los informes confirmados por de Foxá se nota que este hombre no había aportado su granito de arena a los mismos. Los textos eran de mucha calidad, de muchísima calidad, donde Clemente Cerdeira dejó claro que seguía de cerca la prensa árabe a través de su amigo Reginaldo Ruiz Orsatti, leía continuamente lo que se publicaba, sobre todo en el Cairo. Al final, la dirección de Marruecos y Colonias tomó la decisión de enviarlo a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque había un grupo de estudiantes marroquíes que se dedicaban continuamente a denigrar la imagen de la República, y una vez en Egipto no solamente se dedicó a contrarrestar la labor de los estudiantes marroquíes, sino que detectó la aparición de lo que él llamaba en su momento un nuevo fenómeno panislamista. Se refería al nacimiento de los hermanos musulmanes. Él estuvo en Egipto a partir del año 34 y los hermanos musulmanes acababan de nacer en el año 28. Se hizo amigo de Sheikh Rashid Rida, uno de los discípulos de Sheikh Mohammed Abdu. Compró una biblioteca muy importante sobre el derecho, sobre el Islam en general. Los libros acabaron en la Delegación de Asuntos Indígenas y al final gran parte de esta biblioteca fue abandonada después de la independencia. Y más tarde en el debate diré por qué España abandonó gran parte de los documentos, a diferencia de Francia. La República decide enviar Clemente Cerdeira a la ciudad internacional de Tánger con el fin de infiltrar a los marroquíes, ya que el Estatuto Internacional de Tánger se iba a negociar de nuevo. Y se trataba de convencer a los marroquíes para que apoyaran una soberanía española sobre la ciudad, sobre todo si tenemos en cuenta que el español se hablaba en Tánger, que la gente rotulaba en español y que había 23.000 españoles, a diferencia, y que era una colonia consistente en comparación con la colonia francesa o británica. Pero el golpe del 18 de julio lo sorprende en la ciudad internacional y llegaron a proponerle pasarse al otro bando. Tenía la posibilidad de optar por un bando u otro. Sin embargo, él tomó la decisión
irreversible de permanecer fiel a la Segunda República. Y no solamente permanecer fiel a la República, sino que intentó organizar un golpe en la retaguardia del bando nacional. Quería sublevar las tribus del norte para que atacaran la retaguardia del bando nacional y en contrapartida la República iba a reconocer la independencia del norte de Marruecos ante la Sociedad de las Naciones. Yo creo que Clemente Cerdeira estaba en todo momento delatado por alguien en la legación de España en Tánger, porque los emisarios, nada más adentrarse en la zona del protectorado español, fueron arrestados por los hombres de Becbeder y ejecutados junto con un intérprete español que le pasaba la información necesaria directamente a la alta comisaría. Obviamente, los juicios fueron, la ejecución fue extrajudicial. Y aquí tenemos el pasquín que Clemente Cerdeira redacta esta vez en caligrafía oriental y lo atribuye a una inexistente asociación de fraternidad hispano-árabe. Lo delata el punto por debajo de la fa, punto como lo suelen escribir los marroquíes, pero el tono de la carta es claramente anticolonial. Aquí parece que el autor es un elemento del movimiento nacional de toda la vida. Habla de la indignación, que los marroquíes tenían que indignarse, que ya era momento para poner fin al colonialismo de Marruecos, que había que emancipar el país, y el objetivo era muy claro, quería sublevar el norte de Marruecos contra la retaguardia de Franco. Esto es la carta de Franco cuando se autodesigna alto comisario y empieza a enviar cartas con un tono con muchas amenazas al Comité Internacional. Bernabé sabe mucho del asunto, ya que manejó el archivo de la Ciudad Internacional. Clemente Cerdeira corría un riesgo directo estaba expuesto a un asesinato político en Tánger, sobre todo si tenemos en cuenta que la policía que formaba parte del cuerpo de policía internacional colaboraba directamente con los rebeldes. Al final contó con su propia escolta enviada desde Madrid. Prieto pidió a la superioridad de enviar Clemente Cerdeira al Marruecos francés o a Gibraltar, más que nada para evitarle las represalias de los rebeldes, y desde el Marruecos francés empieza otra labor de intento de alianza con los nacionalistas marroquíes de la zona francesa. El Fessi habla largo y tendido sobre este acuerdo frustrado en su libro Al-Harakat al-Istiqlaliyya. Habla de la propuesta, de lo que ellos habían propuesto a los franceses. Estaban dispuestos a atacar desde el sur las posiciones del bando nacional, siempre y cuando Francia aceptara que España los armara, cosa que los franceses no rechazaron desde el principio. El 4 de septiembre de 1936, el sultán de Marruecos escribe una carta donde llamaba a los marroquíes a no participar en la guerra a España, una carta sintonizada con la Residencia General, y el plan que empezó que se estaba tramando en el Marruecos francés fracasó, pero esta vez debido a las reticencias de los franceses y también a los titubeos de la República. Y no solamente esto, sino que dentro del consulado de Casablanca, el consulado que llevaba Clemente Cerdeira, recién designado como cónsul de España en Casablanca, estalla un gran conflicto entre Cerdeira y el vicecónsul Luis Aguado, un anarquista convencido que quería convertir el consulado en la sede de un comité antifascista, cosa que Cerdeira rechazó de entrada porque no quería irritar a los franceses. Sin embargo, Luis Aguado, que contaba con muchas amistades en Valencia, porque el Ministerio de Estado se había trasladado, consiguió que lo cesaran en el cargo. Y a pesar de haber pasado 2 meses sin ningún cargo oficial, se dedicó en la clandestinidad de
se dedicó a tratar con contrabandistas de armas, incluso llegó a mediar para que el hermano de un contrabandista de armas consiguiera un puesto en la administración indígena del norte de Marruecos, y todos estos intentos fracasaron al final porque se tomó la curiosa decisión de enviar a Clemente Cerdeira a Inglaterra, donde se iba a hacer cargo del consulado de España en Newcastle. Ahí se puso al servicio de uno de los mejores diplomáticos de España, quizás en todos los tiempos, aunque nosotros los pro-palestinos tenemos muy mal recuerdo de él, Pablo de Azcárate, que desempeñó un papel muy importante en lo que se refería al apoyo al Estado de Israel, cuando ya estaba colaborando con la ONU, pero en su momento, cuando estalló el conflicto, la guerra civil, estaba a punto de convertirse en secretario general de la Liga de las Naciones y sacrificó su carrera para hacerse cargo de la Embajada de España en Londres. Ahí tenía un detractor de peso, el agente Franco, ni más ni menos el duque de Alba, que tenía sangre inglesa en las venas, una amistad inquebrantable con el primer ministro británico, que negó incluso el saludo de Azcárate, y Clemente Cerdeira, que no sabía ni una sola palabra de inglés, ya en su viaje de Tánger a Gran Bretaña en barco empezó a aprender inglés, abordó a dos políticos británicos para sensibilizarles acerca de la cuestión de la República, y aquí tenemos su primer meeting en Liverpool, en un inglés mejorable, pero el hombre hizo lo que pudo, porque una vez en Gran Bretaña se hizo adicto al cine, empezó a ver películas diariamente con el fin de mejorar su inglés. Esta es una de las muy pocas imágenes que nos dejó de su paso por Gran Bretaña, con un sacerdote que se dedicaba a apoyar al País Vasco, especialmente después del ataque de Guernica. Muy poca cosa pudo hacer Clemente Cerdeira en Gran Bretaña, salvo el descubrimiento de un topo de los rebeldes, el cónsul Bordallo, que era cónsul de España en Liverpool, pero al mismo tiempo agente del cuartel de Burgos, y también recuperó varios buques, especialmente después de la promulgación de una ley muy polémica en Gran Bretaña que estipulaba que los barcos tenían que llevar la bandera del bando que dominaba el puerto de donde zarparon en su momento. De tal manera que muchos barcos salieron de un puerto republicano, pero una vez en alta mar, el puerto ya había cambiado, ya tenía otros dueños, y la República perdió muchísimos barcos. Clemente Cerdeira estaba luchando todos los días en los tribunales para recuperar la propiedad de los barcos, y aquí tenemos el telegrama que Cerdeira recibió de Pablo de Azcárate cuando ya tenía que entregar los consulados de Newcastle y de Liverpool a las autoridades británicas. Como explica Pablo de Azcárate en su libro Mi embajada en Londres, él optó por una solución menos humillante para la República, que consistía en entregar las representaciones diplomáticas de España a las autoridades británicas en vez de entregarlas directamente al duque de Alba. Cerdeira ya tenía en su bolsillo un pasaporte sin restricción o sin limitación de destino. Veía venir la caída de la Segunda República, se llevó 2 maletas repletas de documentos que a mí me sirvieron mucho a la hora de rematar la biografía de Clemente Cerdeira. Quitó la bandera de la fachada del consulado de Liverpool que vemos aquí y se fue a Francia. A Francia, donde le sorprende la ocupación nazi de París. Ahí se hizo muy amigo de Gregorio Marañón, que le trataba de su enfermedad de corazón, pero al mismo tiempo los dos hombres no tenían el mismo calibre intelectual, sin lugar a dudas, pero los dos eran republicanos moderados. En su momento emitieron las críticas necesarias, cada uno veía o tenía una concepción determinada de cómo tenía que ser la República, pero el carácter moderado de los dos hombres les permitió tejer una buena amistad cuando Clemente Cerdeira vivía en París.
No era el típico paciente español desterrado, pero había crecido esta amistad que los dos hombres se enviaban cartas, incluso cuando Cerdeira tuvo que trasladarse a Niza, pensando que los franceses iban a permitirle reunirse con su familia en Francia. Los franceses se negaron en todo momento porque consideraban que Clemente Cerdeira era un hombre peligroso para sus intereses, y a pesar de todo, a pesar de que la familia vivía al borde de la miseria en Ceuta, los hijos no podían ir al colegio, no dejó de pensar en su causa, y aquí tenemos un fragmento de una carta que envía Juan Negrín después de la caída de la Segunda República, poniéndose a sus servicios. Esta es la familia Clemente, o parte de la familia Clemente Cerdeira, su mujer Encarnación, una mujer muy fuerte, que perdió también sus bienes. Hay que tener en cuenta que la incautación de bienes fue dramática para la familia, porque le impusieron una multa de 500.000 pesetas por traidor a la patria, por masón, por rojo, etc. Los hijos no podían ir al colegio, tenía una hija con problemas de salud, y la mujer, que procedía de una gran familia ceutí, el padre era alcalde de la Torre, perdió también todos sus bienes. Solo consiguieron mantener la casa de la calle Cervantes, la casa que tienen todavía, pero perdieron todos sus bienes y vivieron al borde de la miseria. La última parte de la investigación fue tremendamente dura para este investigador, porque pasé de hojear los informes, los artículos, los libros, a trabajar sobre las cartas que los niños angustiados enviaban al padre, la madre angustiada enviaba a su marido, el marido que no tenía muchas soluciones en una ciudad ocupada por los nazis, donde ni siquiera tenía acceso a su cuenta bancaria en Gran Bretaña debido al estallido del conflicto, y a pesar de todo intentó hacer todo lo posible para reunirse con la familia. Todos sus amigos que le enviaban cartas para tranquilizarle, al final recomendaban ellos mismos a las autoridades francesas rechazar la solicitud de Cerdeira. Este es el salvoconducto expedido por las fuerzas de ocupación a Clemente Cerdeira para pasar a la mal llamada zona libre, el sur de Francia. Tuve la ocasión de visitar Niza para otras cosas, pero busqué sus últimos rastros donde murió. Y curiosamente encontré la residencia donde vivía todavía intacta, abandonada, pero la fachada completamente intacta. No había cambiado tampoco la función del edificio, una maison de retraite. Y aquí tenemos la fachada del Hospital Pasteur, inutilizada porque la puerta está en la otra parte, pero no sé por qué no tocaron a la puerta antigua del hospital. Y con esto acabo. Esta es la última carta que envía Clemente Cerdeira a su amigo Manuel Peña, marido de Esperanza Orellana. Los dos estuvieron detrás de la magnífica obra en Tánger, el Teatro Cervantes, del cual Bernabé sabe mucho. Y os recomiendo la publicación del profesor Bernabé sobre esta joya que existe y que está que existe en Tánger a pesar de los pesares. En esta carta, Clemente Cerdeira ni siquiera utiliza un sobre porque tenía muy poco que esconder, y le dice a su amigo: después de 1000 equilibrios para salvar el pellejo, reaparezco en la Côte d'Azur, bastante quebrantado en mi salud, pero no dispuesto a morirme tan pronto como algunos bandidos desean, y a los que hay que darles la lata y aniquilarles, inshallah. Y con esto acabo.